Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hermanos, yo siempre, voy a decir la palabra siempre porque realmente no recuerdo cuándo no. El tema que voy a compartir, sí lo sé. A veces el título todavía no sé cuál título mejor dar y al pobre Eric lo hago sufrir a veces. Pero meditando ahorita, creo que el título de ahora pudiera ser, ya más adelante cuando se suba el video, el legado de la Reforma, solo Cristo. Creo que vamos a estar, sin darme cuenta, creo que vamos a estar empezando con solo Cristo. ¿Por qué? Porque si me acompañan a Colosenses, y leemos de nuevo el versículo con el que empezamos, que ahorita ya después de haber dado la explicación al inicio del culto, va a ser más fácil de entender, donde dice en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vemos cómo el apóstol Pablo hace una diferencia entre la persona de Cristo, Cristo mismo, y muchas creencias, muchos sistemas, religiones, tradiciones que nos desvían de Él. Dice, mirad que nadie os engañe. Y en este mes lo hemos dedicado a revisar aquellas verdades que Dios despierta en la Reforma. Otros años hemos estudiado tantos temas, los prerreformadores, resaltando lo que Dios hizo en esos hombres. Hemos hablado más de Martín Lutero, de las 5 solas. Y este año no es que vamos a estar tratando temas nuevos, pero sí queremos ver, en este caso, al usar el término el legado de la Reforma, lo estoy usando en una de sus acepciones que significa la herencia. Algo que nos viene de ellos que debemos mantener. Y es ver que Cristo es el punto de la salvación. El punto de la salvación ni siquiera es solamente, no soy yo en sí, sino es el privilegio que se me da de en Cristo ser salvo, de conocer a Cristo, de crecer en Cristo y un día ser transformado completamente a la imagen de Cristo. Entonces veamos cómo hay muchas religiones, filosofías, sutilezas, tradiciones, etcétera, que nos desvían de Cristo y afirman a la gente, afirman a las multitudes en eso. Pueden estar practicando tradiciones, creer en filosofía, tener creencias, pero los apartaron de Cristo. El mundo ya los tiene como principios, como algo ordenado, algo que así se debe hacer. Se transmiten de generación en generación, pero apartan de Cristo. Y es así en esencia el corazón de la Reforma. La iglesia, cuando ustedes ven en las Sagradas Escrituras, la iglesia que comienza en el libro de los Hechos, la iglesia del Nuevo Testamento posterior a la resurrección de Cristo. La iglesia la vemos en el libro de los Hechos, como en Jerusalén se empieza una obra muy preciosa en Pentecostés. Los apóstoles son usados por Dios, como Dios se testifica de eso a los judíos, con señales y milagros. Ellos están hablan de Cristo, predican a Cristo, llaman a la gente al arrepentimiento, hacia Cristo, y la iglesia comienza a crecer, comienza a expandirse. Ellos predican el Evangelio. Vemos que aún un gran enemigo del Evangelio como es Saulo de Tarso, a quien conocemos como Pablo, se convierte. Cristo mismo se le aparece y después lo va a usar como un apóstol que va a llegar a muchas regiones gentiles con el Evangelio de Cristo. Y la iglesia comienza a crecer y Colosenses, esta carta donde estamos, es justamente el testimonio de la obra de Dios en esta región, en Colosas. Una región de trasfondo gentil, donde habían judíos también, pero la población predominante era gentil. Y cómo Dios llega con el Evangelio
a esas naciones. Y el canon del Nuevo Testamento se cierra así con el esparcimiento del Evangelio por todas las regiones conocidas de ese tiempo. Vemos tanto en las cartas de Pedro como en el Apocalipsis que el Evangelio ya había llegado a todo lugar del mundo conocido de ese entonces. Y así, hermanos, en la historia de la iglesia comienza en Jerusalén, luego se va expandiendo, como el Señor le había dicho, que vayan ellos y prediquen en Judea, o sea, las regiones fuera de Jerusalén dentro de la misma provincia, Samaria, y hasta el fin del mundo. Y vemos eso en el libro de los Hechos, cómo el Evangelio comienza a expandirse desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así la iglesia comienza a crecer, pero el canon se cierra en Apocalipsis, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. No vemos ya después más que el registro de la historia, digamos, de la tradición histórica, es decir, lo que la historia ha comunicado oralmente y ha quedado después escrita, de cómo fue esparciéndose. De ahí en la tradición histórica se nos dice aún qué apóstoles fueron a qué regiones, cuál fue de pronto hacia Chipre, cuál fue hacia tal región, hacia tal otra. Pero sí sabemos que el cristianismo comienza a esparcirse en los primeros siglos, aún en medio de una tremenda persecución, primero por mano de los judíos y luego esporádicamente por mano del mismo Imperio Romano, persecuciones locales, persecuciones imperiales, donde a veces en todo el imperio fueron perseguidos. Y aún así, el Evangelio siguió creciendo, siguió creciendo. Ahí conocemos a los primeros mártires, no solo en las Escrituras, como Esteban, que fue el primer mártir o testigo asesinado por su fe en Cristo, sino ya en la historia conocemos de tantos otros, que si alguien quiere un conocimiento más detallado, hay un libro que se llama El Libro de los Mártires, de Fox. Ahí usted tiene un recuento detallado que trata de ser ordenado de los mártires de la iglesia en la historia. Y entonces la iglesia crece y en sus primeros siglos, ya al final del primer siglo y comienzos del segundo siglo, se forman 5 sedes principales del cristianismo. Lo que se conoce como la Pentarquía, Jerusalén, Antioquía, ¿verdad? Lo que después se va a llamar Constantinopla, Roma era una de ellas también. Y en esa sede, y no había, y se los tengo que decir así, no había un papa, no había un líder sobre todo el cristianismo. La iglesia de los primeros siglos, de los primeros por lo menos 5 siglos, no creía en un líder, en un papa, en un líder soberano sobre los demás. Cada región tenía su obispo, sus líderes, esa es otra historia, pero el obispo de Roma comenzó a demandar más supremacía sobre los otros. Y comenzaron a haber disputas, se comenzó a producir aún una distancia entre los distintos, en el distinto cristianismo, comenzaron a haber situaciones también doctrinales. Recuerden, estaban esparcidos por todo el Imperio Romano, pero no tenían auto, ni avión, ni internet. Y de pronto una región adquiría más un énfasis doctrinal que en otra. El lenguaje también vino a ser un problema, porque en Oriente se hablaba griego como la lengua culta y la lengua más importante, pero hacia el occidente, hacia Roma, se hablaba el latín, que era el idioma de los romanos, pero el griego era la lengua de los cultos. El Nuevo Testamento queda escrito en griego y posteriormente un obispo romano autoriza que se traduzca en latín, lo que se conoce como la Vulgata, en la lengua común. Y comienzan a haber disputas dentro del mismo cristianismo, cuestiones de doctrina, se comienzan a establecer credos de la fe, comienza a lucharse contra herejías. Las primeras eran acerca de Cristo, cristológicas, herejías como el arrianismo,
que presenta a Cristo como alguien, un ser creado, y distintos. Desviaciones acerca sobre las primeras disputas tenían que ver con la persona de Cristo, que si era una sola persona o dos personas en una, o si las naturalezas de Cristo se habían mezclado, si Cristo tenía al ser Dios y hombre una sola voluntad y dos voluntades. No vamos a entrar en eso en este momento. Lo que estamos tratando de enfatizar es que habían disputas cristológicas. Comenzaron a levantarse, Dios comenzó a levantar grandes teólogos, grandes defensores de la fe, tanto conocidos como griegos como latinos, padres de la iglesia griegos, latinos. La misma distancia, situaciones de guerra también comenzaron a marcar unas diferencias entre las iglesias. Occidente, recuerden que el Imperio Romano de Occidente cae en el IV siglo, es conquistado por los bárbaros, aunque los bárbaros ya habían sido evangelizados, pero en cambio el Imperio Romano de Oriente dura por otros 1000 años más, intactos. Diferencias de idioma, a veces diferencias por la distancia, por distintas situaciones, pero sobre todo esas disputas de la supremacía que el obispo de Roma demandaba, comenzaron a zanjar, a dividir el cristianismo hasta que en el año 1054 se produce la ruptura oficial entre el cristianismo de Occidente, liderado por el obispo de Roma, y el cristianismo de Oriente, donde quedaban las otras 4 sedes, ¿verdad?, que no se sujetaron a Roma. A veces los católicos tienen el desconocimiento, voy a decir, y algunos el atrevimiento de llamarnos a nosotros hermanos separados, pero fueron ellos los que se separaron del cristianismo. Pero como quiera el cristianismo, ¿y por qué mencionamos esta parte? Porque nosotros lo que heredamos viene del cristianismo en Occidente, por eso en Occidente lo que toma auge y predominio es el obispo de Roma, que se hace llamar Papa, padre significa ello. Y poco a poco él comienza a adquirir el catolicismo de Occidente. Hermanos, por si acaso, a la iglesia se le llama católica desde el segundo siglo. Y los católicos romanos son muy astutos en leerte documentos antiguos y dice, ve, ahí hablan de que la iglesia es católica. Sí, pero no se referían a la iglesia católica romana, sino se referían a que la iglesia era universal, era una. Pero ellos dicen, como dice católica, se refiere a nosotros. No, esa es una falsedad, es una analogía mal hecha. No caigamos nunca en esas trampas. Se roban las palabras para decir que ellos son eso que se mencionaba ahí. Comienza la iglesia también, según la región, a tomar distintas prácticas. En las zonas de Oriente, el Islam nace en el siglo VII y poco a poco comienza a tomar territorios. En Occidente, el Papa establece una especie de alianza con los gobernantes. La historia del papado, sobre todo, se afirma con Carlomagno. Y en cierta manera el papado llega a establecerse aún por sobre los gobernantes, donde era el papa quien nombraba reyes o podía declarar apóstata a un rey. O sea que el papado comienza a imponerse en una posición que la iglesia nunca tuvo, ni Cristo quiso recibir del diablo autoridad y gloria de los reinos de la tierra. Pero como quiere, entonces el cristianismo en Occidente comienza a tomar ciertas formas en la cual la mayoría de nosotros, los que venimos de Latinoamérica, nacimos el catolicismo romano. Pero el catolicismo romano, hermanos, a través de la historia, fue adquiriendo lo que aquí Pablo nos advierte: doctrinas, tradiciones, prácticas, ideas, filosofías, sistemas que no son bíblicos. Por ejemplo, ya en el siglo IV se comienza la práctica de la veneración a los ángeles y a los santos muertos. Eso no se practicaba en el cristianismo.
En el siglo V comienza la adoración a María ya de una manera más oficial en Occidente. En el siglo VI comienza a establecerse la doctrina del purgatorio. Y cuando yo uso esos términos, establecerse, es porque eso comienza en algún lugar, pero cuando hablo de establecerse es que ya se comienza a abrazar por la comunidad y por las autoridades de la iglesia. Ya en el año 600, un papa romano declara al latín la lengua santa. Imagínense, el cristianismo comenzó, los cristianos hablaban hebreo, arameo, griego, pero este papa declaró que el latín era la lengua sacra, y era la lengua sacra. Las misas se hacían en latín hasta antes del Concilio Vaticano II. Es la lengua santa. Es como cuando ahora los mesiánicos nos dicen, si tú no hablas en hebreo, si tú no dices shalom, es igual declarar una lengua santa, como si Dios estuviera atado a un idioma que es resultado de la Torre de Babel. En el siglo VIII se comienza a practicar, a establecer ya como una práctica autorizada la adoración de la cruz, de imágenes y de reliquias. En el siglo X se comienza a canonizar recién a los santos, a los que la iglesia llama santos que han muerto. Se los comienza a canonizar, a colocar en un estado que para la gente que entiende por un santo, un hombre perfecto, un hombre que miren el concepto en el catolicismo romano de que santo no es el mismo que el de las Escrituras, porque Pablo llamaba santos a todos los miembros, los creyentes de una iglesia. Pero en el catolicismo romano un santo es alguien que ha vivido una vida donde ha acumulado tantos méritos suficientes no solamente para él, sino aún para otros. Una desviación completa de las Escrituras. El celibato se comienza a practicar en el siglo XI. ¿Qué es el celibato? Que los oficiales de la iglesia, en este caso los curas, los sacerdotes del catolicismo romano, no se casen. Se establece eso en contra de lo que la Escritura manda, y cuando advierte Pablo a Timoteo que algunos prohibirán casarse. Y advierte como algo que no viene de Dios, algo que es doctrina, él le llama de demonios, el celibato. Cuando todos sabemos que Pedro era casado. Pero hay tal atrevimiento que hoy en día llamados apologistas católicos que dicen que Pedro no era casado, a pesar que dice que la Biblia que tenía suegra. A algunos les he escuchado decir que no, lo que pasa es que Pedro era viudo, pero todavía él honraba a su suegra. O sea, no se sabe cómo, pero no es así, porque Pablo cuando le habla a los corintios, él le habla de los otros apóstoles, menciona a Simón, a Pedro, que viajaban en algunas ocasiones acompañados de sus esposas. Entonces se sale con ideas, hermanos, porque ahora el sacerdote no está casado con una mujer, sino con la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros hemos crecido en un contexto cristiano donde a través de los siglos se fueron adquiriendo filosofías, huecas sutilezas, tradiciones que no eran conformes a las Escrituras. En el siglo XI el rosario comienza a ser establecido como una práctica. La Inquisición romana, que es el castigo, la imposición a los herejes, comienza en el siglo XII. En el siglo XII también comienzan las indulgencias, que es la doctrina donde el Papa tiene el poder, puesto que él es la cabeza de la iglesia aquí en la tierra, y él tiene la llave de los méritos. Él puede abrir el banco de méritos para pagar las deudas de los creyentes, pero casi siempre era a cambio de una ofrenda. Se ve indulgencias por aquellos que iban a luchar en las cruzadas, por aquellos que financiaban las cruzadas. Y ni qué decir de las indulgencias con las cuales Martín Lutero tiene problemas y que así nace la Reforma, donde a la gente se le ofrecía salida de ellos y de sus familiares muertos, salida inmediata del purgatorio, si es que ofrendaban una moneda de plata. Y el Papa había firmado documentos donde se le daba a cada uno un certificado de que ya su familiar, claro, la moneda era solo por un familiar, y que con esa moneda
quedaba liberada del purgatorio, que es otra idea también que no es bíblica. El dogma de la transubstanciación comienza en el siglo XIII. En el mismo siglo XIII la Biblia queda prohibida para los laicos, es decir, solo el clero, los sacerdotes y los estudiosos podían leer la Biblia. Aparte que estaba en latín, y la gente común en todas las naciones, no todos hablaban latín. Pero los laicos no se les permite leer porque ellos son ignorantes. Ellos van a malinterpretar. Les quiero decir que esto no es tan lejano. En mis comienzos, en cuanto a la religión, a la vida religiosa en mi juventud, el cura de la parroquia abominaba que la gente leyera la Biblia. Él rechazaba. ¿Qué hacen leyendo la Biblia ustedes? Y se enojaba, le apagaba la luz a la gente que se reunía a leerla. Les digo la verdad. Ya el purgatorio fue declarado como un dogma en el siglo XV. En el siglo XV también, algo que es muy interesante, Cristo estableció la cena, el memorial de su muerte. Y Él les da el pan y les da la copa. Y todos participan de ello. Pero la Iglesia Católica prohíbe la copa. ¿Se han dado cuenta que solo los sacerdotes toman la copa? A los laicos solo se les da el pan. A algunos lo mojan y otros se lo dan así seco. Y dicen, como está el cuerpo de Cristo ahí, ya está incluida la sangre. Pero todo eso, ¿de dónde viene? De la doctrina de la transubstanciación. Por eso el cura, después de partir el pan y beber la copa, han visto que limpia todo con su dedo. Porque si quedó ahí una partícula, ¿es una partícula de qué? Del cuerpo de Cristo. No puede. Si se cae al piso. Entonces todo, y lo limpian después. Y la doctrina de los 7 sacramentos queda firmada también en el siglo XV. En el siglo XVI, después de la Reforma, queda establecida en el Concilio de Trento que la Biblia no es la única revelación de Dios, que también la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia tienen la misma autoridad, particularmente la tradición. ¿Qué es la tradición según lo entiende el catolicismo romano, el judaísmo hasta nuestros días? Dicen que ellos es la revelación de Dios oral, que no fue escrita en las Escrituras, pero que después fue escrita en lo que los judíos le llaman ahora, por ejemplo, el Talmud. Y donde los católicos siempre registran y van aumentando en lo que se conoce como sus declaraciones doctrinales. También en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, quedan establecidos como parte sagrada, como hagiógrafos, como palabra de Dios, los libros deuterocanónicos. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María se establece en 1834, no hace mucho, donde se establece como un dogma. O sea, si usted no cree eso, usted se condena. ¿Y qué significa la Inmaculada Concepción? Que María nació sin pecado, dicen. ¿Por qué? Porque para dar a luz a alguien sin pecado, ella tenía que ser sin pecado. Entonces ella nació sin pecado. Ahora, ¿cómo ella nació sin pecado si era hija de mamá y papá? Y el pecado se transmite a través de la procreación natural. Y entonces agarran las Escrituras y comienzan a hacer un montón de magia. Ahora hay muchos que andan diciendo por ahí que la Virgen María era como el arca del pacto. Y como lo que había dentro del arca era puro, el arca también tenía que ser puro y María es como el arca. O sea, hacen unas piruetas tremendas. Y es en 1950 que se establece doctrina de ella como la Madre de Dios. Hermano, eso no nos sorprende, eso pasa. Y ahorita yo estoy mencionando el catolicismo romano porque en Occidente es lo que predominaba. O sea, todos hemos estado, si no éramos parte de, o si no estábamos bañados en el catolicismo, nos mojábamos de alguna manera.
hasta que llega la Reforma. Y la Reforma comienza en católicos romanos dentro del catolicismo. Martín Lutero era un monje agustino, era sacerdote, era profesor de teología, sacerdote católico romano. Él administraba la misa y él comienza a tener un proceso, no es corto, es un proceso largo donde él comienza a ver errores, inmoralidad, etcétera, hasta que tiene la valentía de escribir 95 tesis donde él disputa las tesis de las indulgencias. Pero él todavía era católico, él hasta en cierta manera en las indulgencias a veces hay algunas partes que parece que trata de defender al Papa y otras como quien dice, ¿por qué el Papa permite esto? Bueno, hasta que el Papa León X le responde y lo condena y ahí ya la cosa cambia, su opinión del Papa también cambia. Pero en ese tiempo, en ese proceso, desde que él clava las tesis hasta que él es amenazado con la excomunión y el anatema, y se lo condena a muerte y a todos sus libros ser desaparecidos. Es todo un proceso donde ya no solo él, sino miles y miles de católicos romanos en toda Europa también abrazan, dicen, está corrompida nuestra iglesia. Ellos se dan cuenta que el papado es una mentira, es un engaño, que Pedro no fue papa. En la Biblia, cuando usted ve algo que a mí me cuesta tanto trabajo y lo digo con dolor, es que un católico romano nos diga, nosotros somos la iglesia verdadera. Si tú lees el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento y lo lees de arriba para abajo, agarras la Biblia y la volteas de cabeza, tú no ves la iglesia católica, tú no ves sus rituales, tú no ves... Pedro, ¿cuándo fue papa? Aún en el concilio de Jerusalén, quien tuvo la palabra final y definitiva fue el Espíritu Santo, pero fue Santiago el que habló. Si él hubiera sido el papa, hubiera dicho, hubiera parado. Él simplemente da testimonio de lo que le pasó en la casa de Cornelio. Y Pablo da testimonio de lo que hizo Dios por medio de ellos. Y entonces, ni era infalible. Pablo lo reprende en su inmoralidad, en su pecado. No de inmoralidad, sino de hipocresía, perdón. No vemos nada, no vemos la misa. No vemos la transubstanciación, todas esas son interpretaciones que vienen después. Usted no ve el catolicismo, la vestidura sacerdotales, no ve que ningún apóstol se considera un papa. Pero ya con el tiempo, hermanos, entonces, es más, una de las cosas que también más lamentamos de ese trasfondo que tenemos, pero queremos de nuevo decir, esto no es prerrogativa o exclusivo del catolicismo romano, porque la posibilidad de pecar y de apartarse de la verdad de Cristo está en cualquiera de nosotros. Solo por la gracia de Dios podemos permanecer creyendo en Cristo conforme a la palabra de Dios, pero el cristianismo hoy día, ya no católico romano, el cristianismo evangélico se ha ido también por las ramas. Y vamos a hablar de eso. Uno de los mayores errores que vemos en el catolicismo romano, y son muy astutos, porque acá yo he impreso una parte que habla de, este es catecismo oficial de la Iglesia Católica. Y en su tercera parte, cuando en su segunda sección se habla de los 10 mandamientos, uno comienza a leer y te comienzan a poner los 10 mandamientos tal como están en Éxodo capítulo 20. Y tú comienzas a leer algunas explicaciones y tú dices, wow, yo estoy de acuerdo con eso. Pero el primer mandamiento dice, yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Y dice, no te harás escultura de imagen. Ellos lo escriben. No te harás escultura de imagen. ¿Y cómo está una iglesia católica? Llena de esculturas de imágenes. Salen a cargar imágenes. Es que el catolicismo, hermanos, con la historia cayó en el error que cae las iglesias que quieren crecer o que quieren llevarse bien con el mundo, con las autoridades, que comienzan a aceptar y a introducir creencias. El catolicismo ha practicado el sincretismo, que no es más que la mezcla de creencias, las creencias verdaderas con el paganismo de las distintas culturas. En mi país, ahora en octubre, comete uno de los actos idolátricos más enormes del mundo.
donde cientos de miles de personas salen a la calle a cargar una pared con un dibujo. Le llaman el Señor de los Milagros. Y la gente ahí muestra una pasión, y usted va a escuchar de milagros y de cosas así. Eso no es otra cosa que idolatría disfrazada. Y ellos dicen, no te harás escultura de imagen. Aquí respetan lo que dice el pasaje de la Escritura. No te harás escultura alguna. Y en algún momento dicen, miren, se los leo, dice, Acápite 21-29, dice, el mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. Eso dice en el 21-29, pero en el 21-30 dice, sin embargo, ya que en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado, por ejemplo, la serpiente de bronce, el arca de la alianza y sus querubines, o sea, ya te están diciendo, como Dios en el arca mandó poner 2 querubines, y Dios mismo le dijo a Moisés que levante la serpiente de bronce, entonces, a pesar que dice, no te harás imagen ni nada de esto, es por eso que nosotros la hacemos. Miren, es bíblico. Pero lo que ellos no te dicen es que justamente la imagen de bronce fue creada por un momento, por una ocasión, e Israel cometió el error de dejar eso ahí y después era motivo de idolatría, hasta que tuvo que ser destruida. Y los querubines, y siempre te van a salir con ese cuento, los querubines y en el lugar santo y santísimo, sí, pero ahí no entraba el templo a adorar, el pueblo a adorar. En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, y eso era una representación del trono de Dios y los querubines al lado de él. No era para, la gente no adoraba delante de los querubines. Pero nosotros vemos que a la gente se le dice adora, y adoran delante de imágenes, de estatuas. Entonces hay mucha astucia. Entonces, ¿qué pasó? Que en un concilio que se celebró en Nicea en el año 787, se van en contra de las creencias de representación de Cristo y de santos hechos por los griegos, pero reinterpretan cómo se puede usar las imágenes. Entonces llegan a decir, el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios dice, no te harás imagen ni semejanza. En la adoración nada de eso debe estar presente. En la decoración puede ser. O sea, claro, ahora el católico va a decir, sí, es solo decoración. No, mentira. Tú le prendes velas, tú oras, te inclinas delante de ellas. Y llegan ya a decir, el culto de las imágenes no es contrario. Pero peor, lo peor, ¿saben qué es? Cuando a la gente se les enseña, y ya tengo aquí el catecismo católico, le imprimí la parte, los 10 mandamientos. Si ustedes recordarán cómo les enseñaron los 10 mandamientos en el catolicismo romano, primero decían, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y tercero, decía, santificarás las fiestas. Desaparecieron por completo. Pero algunos de ustedes quizás no saben, acompáñenme a Éxodo capítulo 20. Para que no se aburran y lean la escritura. Éxodo 20, primer mandamiento. Léanlo conmigo, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esta es la introducción. Yo soy tu Dios y yo te he liberado por gracia. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Cómo enseña el catecismo a la gente? O sea, por un lado te dicen, sí, nosotros creemos en los 10 mandamientos y dan una explicación, muchas cosas yo pudiera estar de acuerdo, pero te comienzan a decir, pero sí, las imágenes son permitidas, pero cuando se lo enseñan a la gente, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, y eso no dice aquí.
Eso viene del resumen de la ley que el mismo Señor Jesús dice, el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos transpolan, agarran eso y dicen este es el primer mandamiento, que en cierta manera lo es, pero no es el primer mandamiento del Decálogo. Porque el segundo mandamiento del Decálogo es no te harás imagen, ni semejanza. Verso 4. De lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. Entonces, ellos al introducir, porque ellos no pueden desaparecer 10 mandamientos, entonces lo que han hecho es meter, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano, que es el tercer mandamiento. Así ellos desaparecen, de un solo golpe desaparecen el mandamiento segundo. Primero y segundo, el que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te inclinarás a ella, porque recién el tercer mandamiento es, en el verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, ¿qué atrevimiento tienen las religiones de desaparecer versículos cuando les conviene? Y así se enseña el catecismo. Por eso su tercer mandamiento en el catolicismo es santificarás las fiestas que nosotros, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el cuarto mandamiento para el catolicismo es honrarás a tu padre y a tu madre, que para nosotros es el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, hermanos, en el catolicismo romano, les quiero decir, eso no ha cambiado. El catolicismo romano ha sabido sobrevivir en la historia. Son miles de años, cientos de años. Ha sabido aliarse con gobernantes, con creencias, en Europa, en las tribus, los pueblos del norte, paganos, en América con las creencias de los indios, en África con las creencias africanas, los santos y todo eso. Pero tengo una mala noticia, hermanos, el catolicismo romano no va a mejorar. Está buscando un ecumenismo que al final lo que consiste es en volver donde mamá, católica. Jamás, jamás. Y algunos decían, porque acá ahora tienen un nuevo papa, las cosas van a cambiar. Hermanos, el catolicismo desde el Vaticano II viene en una llamada apertura y un declive. El papa anterior, que falleció, Francisco I, él ya le hablaba, hacía cosas que a los mismos católicos romanos conservadores los exasperaba. Él dijo que se podía bendecir a las parejas homosexuales. O sea, ya van abiertamente contra Dios. Y algunos decían, quizás este nuevo Papa, León XIV, y la gente se olvida que León XIV, aun cuando dicen que es peruano, pero León XIV fue nombrado como arzobispo por el Papa anterior y él era de su grupo. Y este Papa, si el Papa anterior ya era progresista, abrazaba todas. Lean las encíclicas del Papa anterior. Lean cómo el Papa anterior permitía el culto a la tierra, cultos idólatras delante de él. Porque todo es inclusión, todo cultura. Está cambiando más, pero para mal. Pero este Papa presente, nuevo, en el mes de septiembre, en un acto sacrílego, inmoral, sin precedente, autorizó una marcha, un desfile gay en el Vaticano. Que ellos entran con una cruz pintada con el arco iris, que nosotros sabemos que el arco iris
fue puesto por Dios, pero los homosexuales lo usan ahora como símbolo de su perversión. Hoy día se nos leía en la lectura bíblica cómo Dios abomina la sodomía. A esta gente no le importa. Y entraron a las puertas de la Catedral de San Pedro. Yo tengo acá la foto, usted no me tiene que creer. Están marchando, pueden verlo en las noticias. Ahí los tienen. Todos con su... No todos que eran necesariamente gay, pero todos apoyan el movimiento gay. Es una señal realmente importante para nosotros el sentirnos más incluidos en la iglesia. Una institución bimilenaria. Porque en su catecismo todavía el homosexualismo se considera como un desorden, pero ellos tienen esperanza, dice, que todo esto va a ser renovado. Como digo, ya el Papa anterior comenzó a bendecirlos, ahora este ya les abrió la puerta. Y lo peor es que es en el año del jubileo, es un año especial en el catolicismo romano. Y ellos parten desde un edificio que pertenece a los jesuitas, para que veamos quiénes están detrás. Y entran al Vaticano. Obviamente él coincide con su predecesor. Más o menos fueron 1 millar de católicos acompañados de sus parientes que marcharon a pie ese sábado en peregrinación desde la Iglesia de Jesús, bastión de los jesuitas en Roma, hasta el Vaticano, y atravesaron la puerta santa de la Basílica de San Pedro en el marco del jubileo del año santo del 2025. Procedentes de una veintena de países, llegaron a Roma caminando por la vía francígena, vinieron desde largas distancias. Es la primera vez que se produce una peregrinación de matriz gay en el calendario oficial del año jubilar que se celebra cada 25 años. Los familiares dijeron que era necesario superar las dificultades relacionales y culturales entre los católicos. O sea, ahora es solamente... Este Papa, cuando era joven, él criticó el homosexualismo, pero cambió su postura. No nos advierte que nadie nos engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ese es el momento cuando las iglesias, denominaciones, agarran a Cristo y lo echan por la ventana, porque ellos quieren una nueva fe, una religión sin Cristo. Este es el cristianismo del que advirtieron varios hombres de Dios en el siglo pasado, acerca de cuando ellos vislumbraban un cristianismo sin Cristo. No solamente eso, sino la semana pasada, si a alguno de ustedes por lo menos les gusta ver los titulares, no tenemos tiempo de estar viendo 1 o 2 horas de noticias, yo no tengo, pero uno trata de captar lo principal. Yo no sé si ustedes vieron al Papa presente, imponiéndole las manos. ¿Alguien vio esto? ¿A un pedazo de hielo? Orando por el cambio climático. Es un progresista, él está metido en toda la filosofía woke. Dice, estas son noticias, estos son periódicos seculares, no es un evangélico anticatólico. El Papa León XIV acaparó la atención a nivel internacional tras bendecir un fragmento de hielo proveniente de un glaciar de Groenlandia, en un acto cargado de profundo simbolismo con el propósito de concientizar sobre los efectos devastadores del cambio climático en el planeta. Hermano, toda esta ideología progresista acerca del cambio climático, por fin encontraron una frase que usar, porque el clima siempre cambia. Es como que yo diga, yo estoy preocupado por la gravedad, que se vaya a afectar la gravedad. El clima siempre cambia. La historia, los cronistas, los libros de historia antiguos te hablan de cómo el clima cambiaba en la Edad Media. Hay registros, aún en Perú, en los registros antes que lleguen los españoles, cómo cambiaba el clima, el fenómeno del Niño, desaparecían
Siempre el clima cambió, el mundo está bajo maldición. Pero esta teoría del cambio climático está dirigida a cambiar el orden mundial, hacer que toda la gente ceda sus libertades individuales para que a la fuerza tengan que contribuir al cambio climático, con ideas absurdas. Pero donde un grupo va a tener el control de todos, porque tú tienes que ceder tu libertad. Acuérdense que en California, en California ya los autos a gasolina ya tienen un periodo de expiración. No recuerdo si es el año 2030. ¿Y después qué van a hacer? Y todos firmaron el Acuerdo de París y después el Acuerdo de Kioto. Y decían cosas absurdas. Mi país decía que para el 2030 ya iba a tener 85% de todas sus industrias iban a ser de energía limpia. No estamos nosotros en contra de cuidar la creación, ese es deber del ser humano. Pero todo eso es una fantasía, es un engaño para obligar a las naciones a ceder. Entonces el Papa bendijo el fragmento de hielo de un bloque que poseía más de 20.000 años de antigüedad. Y es una metáfora de la urgencia climática. Entonces, hermanos, pero decía, he tenido que ser firme en esto, en recordarles que el catolicismo romano, en su liderazgo, tenemos muchas doctrinas que uno diría, nosotros también abrazamos, que por fuera parecen lo mismo, porque, por ejemplo, cuando ellos dicen, ellos reconocen la divinidad de Cristo, nosotros también. Decimos que Cristo es Dios, hecho hombre, ellos dicen lo mismo. Pero, ¿qué quieres decir? No siempre queremos decir lo mismo, aunque tengamos las mismas palabras. Porque para ellos Cristo es mediador, por ejemplo, para nosotros también, pero Él es un Cristo que se necesita la ayuda de María en la mediación. Entonces, por fuera tenemos los mismos términos, las mismas ideas, pero no significa necesariamente lo mismo. Nosotros decimos María no es mediadora de nada, ni de nadie. Entonces nosotros decimos Cristo es Dios, pero el catolicismo romano dice María escucha las oraciones, las intercesiones y las lleva al Hijo. ¿Cómo? Si ella es ser humano. ¿Cómo puede escuchar ella a millones de personas orándole? ¿Cómo de pronto ella ha adquirido atributos divinos? Porque tienes que ser omnisciente. No importa lo que tú tienes que creerlo nomás. Es un dogma y si no lo crees, no te puedes salvar. Entonces, aún en las cosas que decimos que creemos igual, hay que ver realmente qué significa para. Y por eso es que el católico romano depende de María es más amorosa que Cristo. María es la mamá a la que el hijo nunca le dice que no. O sea que si tú le oras directo al hijo, hay la posibilidad que él te diga que no. Pero lo mismo, hermanos, está pasando en el cristianismo evangélico. Porque decimos, a pesar de lo duro que hemos hecho esto, ¿qué está pasando? Fíjense que es lo mismo. En el catolicismo hay un hombre que se abroga, reclama supremacía. ¿Y no está pasando eso en las iglesias con esta ola de superapóstoles que tenemos? En el catolicismo romano, ese hombre se llama Papa. Tenemos que verlo como padre. ¿No se hacen así llamar todos los falsos apóstoles de ahora? Y hablan de la cobertura espiritual, de que en una ocasión yo escuché a uno de los más perdidos de estos falsos apóstoles, hablando de que hay 100 pastores que murieron porque no tenían cobertura paternal. El Papa se abroga infalibilidad. Dice que cuando él habla oficialmente en nombre de Pedro, lo que él dice es verdad indisputable. O sea, está al nivel de las Escrituras. Y lo mismo dicen todos estos falsos apóstoles que hay hoy en día en el cristianismo evangélico, neopentecostal. Toda esa corriente de profetas que hay, porque todos ellos dicen, Dios me habló. Y si Dios te habló y Él te lo dice, ¿qué es? Es palabra de Dios, sin error. Entonces, hermanos, al final no estamos yendo. Hemos hablado del catolicismo romano como la historia, pero lo mismo está pasando en la iglesia. Un desastre, donde tienes que someterte,
No es en la iglesia cristiana, llamada cristiana evangélica, donde todos estos ministros de Satanás como Maldonado y todo eso, no le dicen, no venden milagros. Ya, claro, no te lo venden, pero te dicen, muéstrale tu fe a Dios, siembra. Al final es a cambio de dinero. ¿Y cómo viven ellos? Igual que vivían los papas, ricos, poderosos. Por lo menos los últimos son más humildes. Al menos el anterior era súper humilde en el aspecto monetario. Pero estos viven en mansiones, como vivían los papas, como vivían todos los papas del linaje de los Borgia o de los Medici. Y reclaman autoridad, y estos falsos apóstoles reclaman sumisión, obediencia. Y te maldicen igual que hace el catolicismo romano, como hizo en Trento con aquellos que no creen igual que ellos. Si alguien se va de su iglesia, hermanos, ellos le echan a la gente una maldición. Es gente que tiene autoridad, a veces estos falsos apóstoles, ¿no? Creen que tienen autoridad aún sobre el clima, la enfermedad. Nosotros hemos visto, y lo tengo que decir así, hermanos, el ridículo que hacen ellos, declarando que el COVID estaba vencido, o que tal huracán no iba a llegar acá, que ellos lo declaraban con autoridad apostólica. Que al final es lo mismo que el Papa reclama, que él tiene autoridad apostólica porque él es sucesor de Pedro. Entonces el cristianismo, hermano, está en una grave necesidad también, donde poco a poco los fundamentos son dañados, y por eso Pablo dice, mirad que nadie te engañe. Vamos a terminar con una visión rápida aquí en Colosenses 2. Dice así. Cuando dice mirad que nadie os engañe, esa palabra engaño significa desviar, guiarte lejos. Si quieres lo apuntas para que tú lo puedas ver, pero en 2 Corintios 11, Pablo le advierte a los corintios y les dice claramente, desde el versículo 1, dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11. Ahora en el verso 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Qué tremendo. Siempre aparecen en la iglesia quienes quieren apartarnos de Cristo. Y realmente en la iglesia y para nosotros, más bien todo se trata de Cristo. Todo se trata de Dios. Entonces te van a presentar otro Cristo, te van a presentar otro evangelio, te van a ministrar con otro espíritu, con otro poder, con señales. Mirad que nadie te engañe, que nadie te aleje de ¿quién? De Cristo. Porque tú puedes estar bien metido en una práctica religiosa y estar lejos de Cristo. En Romanos 1, Pablo advierte y dice que habiendo conocido a Dios no le dieron gracias, no le glorificaron como a Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos. Qué triste es cuando los que tuvieron la oportunidad y la gracia de conocer a Dios, más bien se envuelven en sus propios razonamientos y terminan cayendo en idolatría, que es cambiar al Dios verdadero por otro Dios. Porque hermanos, en este neopentecostalismo tan atroz como en muchas creencias, al final terminas adorando a otro Dios. Cuando dice ahí, que nadie te engañe, entonces que nadie te aparte de Cristo. Dice, por medio de filosofías. Recuerda, filosofías es un sistema de ideas, es un grupo de ideas de pensar la realidad, de pensar a Dios, la vida de una manera. En el contexto de Colosenses, Pablo seguramente estaba refiriéndose a ideas judaicas también. Pero también a ideas gentiles, porque la filosofía occidental que nace en Grecia abundaba ahí en Colosas.
Huecas sutilezas son vacíos engaños, algo que no tiene sustancia, que es vano. Esa palabra se usa en las Escrituras para hablar en Mateo 13, 22 del engaño de las riquezas. En Hebreos 3 se habla del engaño cuando el creyente divaga y no entra a la tierra prometida, que es Cristo. Está divagando en vez de entrar en Cristo. Las tradiciones de los hombres, como decíamos, es lo que se comunica oralmente, que esta es la característica. Una transmisión es algo que se comunica como si fuera verdad de Dios. Por ejemplo, los judíos tienen el Talmud, todas sus tradiciones rabínicas, ellos lo tienen a la altura de las Escrituras. El catolicismo romano también, en Trento, oficialmente deja establecido sus tradiciones junto con las Escrituras, al mismo nivel. Un honesto católico te va a decir que para ellos la fuente de revelación es la palabra de Dios y la tradición. ¿Se refiere a eso? Y estos famosos apóstoles que hay hoy en día te dicen, Dios me habló, Dios dijo esto. ¿Vieron a ese profeta que hace poco anunció la venida de Jesucristo? ¿Y saben qué es triste? ¿Cuánta gente le creyó? Yo vi ese video de esa gente en esa montaña esperando que el Señor bajara hace una semana atrás. Y decía, qué lamentable. Pero no lo decía en el sentido de desprecio, sino cuánto engaño. Pero entonces vi el video de ellos gritando. En un momento aparece el sol y ellos piensan que el Señor está bajando, porque Dios le habló al profeta. Esos apóstoles y profetas de ahora, hermanos, no son más que mensajeros de Satanás para apartarnos de Cristo a las ideas de ellos. Y la gente alzada y comienzan a gritar, y tú ves un grito y uno dice, Dios. Pero después tú ves el video de todos ellos bajando de la montaña. Porque no llegó. Entonces el sinvergüenza tiene el atrevimiento de aparecer en otra entrevista y decir, yo le pregunté a Dios, ¿qué pasó? Y Dios le habló y le dijo, no, el problema, yo te dije la verdad, va a ser en tal fecha, creo que era 26 de septiembre, pero el problema es tu calendario, que tú estás con un calendario, tiene un desfase de 2 semanas, entonces ahora hay un nuevo día para el rapto. Cuando la Biblia te dice, el día y la hora nadie lo sabe. Hermanos, y tú y yo tenemos el deber de perseverar en la verdad. Qué pena cuando oralmente se transmiten cosas como si fueran verdad de Dios. Por eso, otro principio de la Escritura, que no lo voy a compartir hoy día, es sola, de la Reforma, perdón, es sola Escritura. Solo Escritura. No hay que... apóstoles, profetas, eso ya no hay. Esos que dicen Dios me habló. Dios puede hablar personalmente, pero Él nos ha dejado su palabra. Pero Él no guía personalmente, pero esta gente engaña. Maldonado le dice a la gente, la revelación de la Escritura está bien, pero hay una revelación superior cuando Dios te habla. Todas esas ideas que salen de su propio corazón, que dice Dios es engañoso y perverso, sale de la imaginación de su corazón y de su mente. Y si a alguien se le ha parecido, no es más que Satanás disfrazado de ángel de luz. Religiones, sectas, los mormones, testigos de Jehová, todos comienzan con que Dios me habló. Los adventistas, todos comienzan con profetas. Con revelaciones. Mahoma se le apareció. Toda la descripción que hace Mahoma de cómo Gabriel se le aparece son descripciones exactas de manifestación demoníaca. Cuando usted lee lo que él mismo dice, era una manifestación demoníaca. Y por eso ellos actúan demoníacamente también. Por eso es que él abusaba, él era polígamo. Porque Satanás no va a venir aquí a decirte, conságrate a Cristo. Va a decirle, dale rienda suelta a tus pasiones y deseos. ¿Cuál es tu pasión y deseo? Dinero. Satanás, ahí está la doctrina de la prosperidad.
Inmoralidad, ahí está solo gracia. Dios te va a perdonar todo pecado. Tú satisfaces nomás que Dios te va a perdonar. Ese es el mundo, conforme a los rudimentos del mundo, de los cuales Pablo también habla en Gálatas. Volvamos a Colosenses rápidamente. Miren lo que vamos a ver es esto. Yo espero que ustedes hayan leído ya Colosenses en sus casas, no porque yo se los digo, sino que ya tantos años de creyentes, de hecho ya leyeron Colosenses hasta varias veces. Verso 1, Pablo, apóstol de ¿quién? 1:1. Pablo, apóstol de... Miren que todo se trata de Cristo. Verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Verso 4, habiendo oído de vuestra fe en... Todo se trata de Cristo. Verso 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? La voluntad de Dios en Cristo. Se trata de la voluntad de Dios y por eso Él va a orar para que ellos la conozcan, caminen en ella y así agraden a Cristo. No que se agraden a sí mismos, que agraden a Dios. En el verso 13 dice, el cual nos ha librado de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Todo se trata de Cristo. Él es apóstol de Jesucristo, a los santos en Cristo, que tienen fe en Cristo, que ora para que conozcan la voluntad de Cristo y así vivan andando y agradando a Cristo, ya que Dios nos ha concedido, en el verso 12 dice, nos ha hecho aptos, nos ha trasladado al reino de su Hijo. Verso 14, en quien tenemos redención. ¿En dónde está la redención, el pago de nuestros pecados? En Cristo, no en tus obras. Verso 15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, el que ve a Él, ve a Cristo, porque Él es Cristo. Él viene del Padre. Él es uno con el Padre. Él es Dios. Ahora, no solamente Él es la imagen, se da cuenta que acá la Escritura está exaltando a Cristo, poniendo a Cristo por todos lados, sino que también dice que Él es el primogénito de toda creación. Él es la razón, hermanos, por la cual todas las cosas fueron creadas. Pero en el verso 18 dice que Él es la cabeza del cuerpo. ¿No? ¿Se dan cuenta que no es un hombre? Cristo es el gobernante supremo, no es el pastor. No hay profeta, no hay apóstol, es Cristo. Cristo es la cabeza. Ahora no solamente dice el cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, ahora le llama el primogénito de los muertos. O sea, Cristo es el primogénito, la razón de ser de la creación, y Él es el primogénito de los muertos, la resurrección final, es decir, Él es el primogénito de la creación y de la nueva creación. Porque en Cristo todo va a ser hecho nuevo. Por causa de Cristo es que va a haber nuevos cielos y nueva tierra. No es por causa de ninguna iglesia, es por causa de Cristo. En el verso 19 dice, en Él está, porque cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué? Toda plenitud. La creación original y la nueva creación fue el diseño del Padre, que todo more en Él. Que Él sea la plenitud de la creación. Verso 20. Por medio de Él, o sea, ¿por medio de quién? De Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están, en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La redención de todo el universo, ¿en dónde está? Es en Cristo, por su obra. Verso 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. Él tiene un mensaje que es el evangelio, y a los creyentes se les llama a estar firmes en ese mensaje acerca de Dios, de la obra de Dios en Cristo. Este capítulo 1, ese verso 23, es el contraste con el capítulo 2, verso 8. En el capítulo 1, 23, se le dice, permanezcan fundados y firmes en la fe. Y en el capítulo 2, verso 8, dice, mirad que nadie os engañe.
Rápidamente, verso 28. Dice, ¿a quién anunciamos? ¿A quién anuncian ellos? A Cristo. Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cristo, hermanos, es la obra de Dios en nosotros, es la razón de la obra de Dios en nosotros y es la meta, formarnos a la imagen de Cristo. Capítulo 2, verso 6. Me estoy saltando, hermanos, porque realmente todo es acerca de Cristo. Capítulo 2, verso 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en la iglesia. ¿Eso dice el verso 7? En Él, en Cristo. Versos 9 y 10. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo. En Cristo no nos falta nada. Verso 11. En Él también fuisteis, ¿qué? ¿Qué es la circuncisión? Una ordenanza del antiguo pacto dada por Dios a Abraham, lo cual nos está diciendo, en Cristo se cumple toda la tipología del Antiguo Testamento. En Él ya están circuncidados, no tienen que circuncidarse. Toda la tipología del Antiguo Testamento, sacrificios, templo, sacerdocio, todo eso ya está cumplido en Cristo. No tenemos por eso que volver a andar en las ordenanzas del antiguo pacto, porque en Cristo se cumplen. Verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados. En Cristo ya hemos sido resucitados. Verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. En Cristo hemos sido perdonados por la fe en Cristo. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, se refiere a la ley. Es decir, en Cristo se satisface la ley, tanto sus ordenanzas positivas como también sus castigos. Hermanos, todo se trata de Cristo. Verso 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, Cristo venció a las tinieblas, no fue la iglesia, no fue un hombre, no fue un papa, no fue un apóstol, es Cristo. Toda esa guerra espiritual en la cual ahorita cientos de miles de iglesias están metidos, es porque se los han desviado de la verdad de que Cristo ya venció. Y ellos están en una guerra como sin entender la victoria que ya hay en Cristo. Verso 19, no haciéndose de la cabeza, Cristo es la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, en Él es que tenemos, y por causa de Él, vida nueva, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todo se trata de Cristo, hermanos. Y algo que resaltamos de la Reforma es que fue un movimiento por el cual Dios despertó a muchos creyentes, a ver que ellos estaban metidos en muchas prácticas, ideas, creencias, tenían principios, hábitos de vida, pero no tenían que ver con Cristo, no, lo desviaban a uno de Cristo. Tú puedes creer en sacramentos, tú puedes ir a una iglesia, pero el pregunta es si estás en Cristo. Y todas las escrituras, todo se trata de Dios y de Cristo. Les invito a ponerse en pie.